Bien chicos, vamos a hacer un repaso de lo que me han estado preguntando mucho, el tema de los vectores unitarios, cómo calcular el producto escalar o producto punto. ¿Sí? Aquí en esta imagen pueden observar que tenemos los vectores que son de su tarea. Fíjense que se le colocaron los ángulos 30, 315, 0, 230, 90, 120, sin agregarle las que ustedes conocían como norte del este, norte del oeste y demás, para que fuese más fácil y no se confundieran en los signos a la hora de introducirlos a la calculadora utilizando la imagen que le pusimos en Instagram. Le quitamos eso para que no tuvieran que utilizar tanto esa imagen y que no se equivocaran en los signos. Si ustedes ven, nosotros determinamos las componentes en X y en Y de cada uno de los vectores. Y lo pueden ver f de X, f de Y, a de X, a de Y, b de X, b de Y, m de X, m de Y, p de X, p de Y. Y así sucesivamente calculamos de cada uno de los vectores. Esas componentes ustedes las van a utilizar para hacer cálculos de analítico utilizando el tema de vectores unitarios. ¿Cómo se escribe un vector en términos de vectores unitarios? Bien, los vectores unitarios surgen de las tres dimensiones que existen o que ustedes conocen hasta ahora en los conocimientos de física que han dado, ¿sí? La componente Y corresponde al eje X, la componente J corresponde al eje Y y la componente K corresponde al eje Z, que ustedes todavía no se suele ver. Aquí vamos a trabajar en dos dimensiones solamente, por eso trabajamos en Y y en J. Y lo que se encuentra arriba de la Y y arriba de la otra es un gorrito que se llama circunflexo, ¿sí? Entonces, f de X y f de Y, observen bien, se coloca en X 53,3, que fue lo que nos dio ese Y, y en Y serían los 32,5 en J, recordando llevar el signo que nos dio de determinar esa componente. Por ejemplo, pueden ver en la M de X nos dio negativa, menos 96,4, le colocamos ahí el signo negativo, o en A de Y que nos dio menos 28,3, colocamos ahí el signo negativo. Eso es lo que llamamos colocar un vector en los vectores en términos de vectores unitarios, y es lo que usted va a utilizar para realizar el producto, ya sea el producto escalar o el producto vectorial, ¿sí? Entonces vamos a ver un par de ejemplos para que ustedes vean cómo se resuelven productos escalares que tanto me han estado preguntando, para que aclaren esa duda. ¿Qué tal chicos? Vamos a hacer un ejemplo de lo que ustedes me estuvieron pidiendo bastante, que es acerca del producto escalar o el producto punto, ¿sí? Aquí ya tenemos escritos los vectores en y j como le indicamos que se deben determinar. Entonces vamos a calcular eso. Para calcular un producto punto entre dos vectores, eso me va a generar, vamos a ponerlo aquí, f.p igual. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos multiplicar los vectores y con y j con j, ya que en el producto escalar son los únicos que existen. Los demás dan 0. No existen productos entre y j escalares, ¿sí? Solo y con y j con j. Entonces usted hace, multiplica 56,3 y por 0 y multiplicado por 32,5 j por 100 j, ¿sí? Todo esto en Newton, ¿sí? Newton cuadrado. Entonces aquí el vector sería 56,3 por 0, obviamente da 0, ¿sí? Y por i equivale a 1, más, aquí olvidamos el signo más, ¿sí? No podemos olvidar el más 32,5 por 100, que dice que nos da 32.5 por 100 en nuestra calculadora, a 3250. J por J equivale a 1, entonces queda igual. Bien, y todo esto en Newton cuadrado, ¿sí? 3250 más 0, usted sabe que es 3250 Newton cuadrado. Eso es hacer producto punto. Vamos con otro ejemplo. Bien, vamos con otro ejemplo. Si tenemos el vector B y el vector Q escrito en su componente Y y su componente J. Recordando que la componente Y no es más que la componente X del vector y la componente J es la componente Y del vector, que ya vimos cómo se determina eso. Bien, vamos a calcular aquí el producto escalar. Recordamos que en el producto escalar solamente puedo multiplicar Y y J con J. No puedo multiplicar I con J porque eso vale 0, así que no es necesario. Entonces voy a multiplicar 80 por menos 35, ¿sí?
no es necesario que pongamos la J, la I, perdón, I por I es 1, así que no es necesario. Y vamos con 0 por, ponemos el signo de suma, 0 por 60,6. Y no es necesario que pongamos J, y como es Newton por Newton sería Newton cuadrado, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esa multiplicación. Ponemos 80 por menos 35, que eso equivale a menos 2800. ¿Sí? Más 0 por 60,6 es 0. Todo esto en Newton cuadrados. Menos 2800 más 0 es menos 2800 Newton cuadrado. ¿Sí? Y ahí obtenemos lo que es nuestro producto punto de dos vectores. Y así usted puede hacer con cualquier producto escalar que quiera el vector. Puede utilizar 3 vectores si quiere, pero siempre debe recordar que debe multiplicar las I con las I y la J con la J. Es el único requisito. No hay límite de vectores que usted pueda involucrar ahí. Así que, esto es todo, chicos.